Hay una situación que a todos se nos ha presentado al menos una vez y es que llevamos la orden equivocada. Sabes qué hacer, cómo manejar la situación, cómo quedar bien sin que afecte tu puntuación. De eso y mucho más vamos a hablar en el siguiente episodio. Acompáñame. Y nuevamente te doy las gracias por estar aquí en otro episodio de Top Delivery Driver, el podcast. Y decía que había una situación que se nos presenta al menos una vez, algunos con más frecuencia que otros, y es el tomar una orden equivocada. Yo recuerdo en una oportunidad, o más bien en un par de oportunidades, que llevaba, por ejemplo, la orden de John C. Iba emocionado con mi orden y cuando llegaba y veía después el detalle de la orden, me daba cuenta que la orden era más pequeña de lo que yo llevaba. Y resulta que no era de John C, era de John D, por ejemplo. Y estos errores, estas situaciones de órdenes equivocadas se pueden presentar bien sea por culpa nuestra, por tal vez no poner atención a los detalles, pero suele suceder mucho más por culpa del restaurante. Por ejemplo, culpa nuestra que no veamos con el detalle bien, por ejemplo, del nombre o tomemos de la anaquela a la ligera. No sé si te ha pasado que a veces tú le quitas la vista a algo. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando hago compras, le quitas la vista a algo y cuando metes la mano agarras lo que está al lado sin darte cuenta. Entonces, en ocasiones ha pasado así, que hay un anaquel donde están todos los pedidos, tú visualizaste el tuyo, pero te entretuviste un segundo, metiste la mano y te llevaste el que no era. Lo otro es también que la gente del restaurante suele cometer errores. Tú le dices algún nombre, nuestra pronunciación tal vez no es la ideal, y te entienden otra cosa y te entregan la orden de la persona. Si no estamos pendientes de hacer seguimiento, de asegurarnos que la orden es la correcta, podemos cometer errores. Afortunadamente, una de las cosas que tienen las aplicaciones en este momento, sobre todo, por ejemplo, he visto mucho con DoorDash, te hace como un paso a paso o es incisivo en cada uno de los pasos. O sea, si es, por ejemplo, si es una orden doble, que es donde uno suele cometer más errores, chequea las dos, tómale foto al recibo, estás seguro que es el tuyo, mira bien, o sea, te hacen como que hagas varios checklists de que la orden que estás entregando es la correcta, sobre todo cuando, como te dije, cuando son órdenes dobles. Pero con órdenes sencillas también suele pasar mucho. El ejemplo que puse al principio es muy común, que puede ser de tu parte, pero lo he visto mucho más en el restaurante, que la similitud de nombres. Cuando veas un nombre, siempre chequea también la inicial del segundo. Y mira, por supuesto, que es algo que debemos hacer, pero se nos pasa muchas veces por trabajar en forma por estar en piloto automático, que no detallamos el tipo de orden que es, si es muy grande, si es pequeña, si tiene bebida o no. Entonces, suele suceder que el negocio hay, por ejemplo, dos John y le entregan a otro driver la orden tuya y a ti le entregan la de otro driver. A veces se dan cuenta y te dicen, se excusan y la tienden a preparar, pero normalmente te la dan porque ellos están también en piloto automático. Si no estamos nosotros pendientes, craso error, vamos a llegar a ese cliente con la orden que no era. Entonces, ¿cómo podemos evitar errores con esos pedidos? Como dije anteriormente, lo importante es en el restaurante chequear bien la orden que contiene, verificar con el personal del restaurante que sea correcta la orden, que más o menos si está cerrada, que tú sientas que tiene el peso para hacer tu orden o le preguntes a ellos, nunca está de más, mira, ¿estás seguro? Esta es mi orden. Chequea bien el nombre en la aplicación también, que coincida exactamente. Si tiene un número o un código, mucho mejor. Eso nos está ayudando actualmente también, que las aplicaciones a veces te piden que escanees un código de barra. Entonces, creo que el error actualmente debería minimizarse. Pero aquí te hablo de estos consejos para que en caso que te pase, sepas qué hacer. Antes de entregarlo, también revisa el pedido. Eh, Soy incisivo mucho en los restaurantes porque hay sitios, y me seguro que te ha pasado, que tienen como, te ponen como el vaso dentro de la bolsa para que tú pongas la bebida. Pero si estás apurado, ellos te entregan la orden y tú crees que ya tienes la orden completa. Me pasó en estos días que llegué a un sitio y cuando veo el vaso vacío, o sea, se supone que yo tenía que llenarlo de bebida, me tocó excusarme con el cliente, o sea, poner, como he dicho muchas veces y en forma jocosa, cara de víctima y poner así la carita de que por favor yo no fui, ellos se equivocaron para que el cliente no me calificara mal, porque eso es motivo de una mala calificación. Epa, ¿ya te suscribiste? Si entregaste la orden y te das cuenta o el cliente te llama y te reclama que no es su orden, trata de ser empático, o sea, no nos pongamos a cazar una pelea.
Alguien se equivocó, pero nosotros somos la cara, prácticamente la última cara de la aplicación ante el cliente o del restaurante al cliente. Entonces hay que pedir excusas, hay que echarle la culpa a alguien. Por lo general uno no se la echa a uno, porque suele pasar muchas veces que no es tu culpa. Si es tu culpa, ponle el pecho a las balas y di que hubo un error, que hubo varias órdenes, que te comunicaste con el restaurante, que eso fue lo que te entregaron, no sé. Pero siempre es bueno que por lo menos mantengas la comunicación. El cliente siempre va a estar agradecido de que les des una explicación de por qué no llegó su orden. De todas maneras, siempre está la opción de comunicarte con soporte. Si te estás dando cuenta en el camino que llevas la orden que no es, o cuando llegas a aquel cliente, comunícate con soporte y explica la situación. Ellos te dirán de repente, bueno, mira, entrégala, no la entregues, devuélvete al restaurante, no sé. Normalmente ellos tienen su procedimiento. Probablemente te vayan a decir, mira, eso queda así. Si el cliente te coloca una calificación negativa, vas a tener que vivir con eso, vas a tener que hacer muchas órdenes para sacar esa calificación negativa. Pero a mí siempre me gusta explicar, por lo menos dejar por sentado ante soporte, que yo hice las cosas de la mejor manera, que tal vez no fue mi culpa, y si fue mi culpa también la acepto. Siempre lo que comuniques con el cliente o la forma como le des la explicación va a ir en concordancia con la calificación que te dé. Hay clientes que no le hacen caso, bueno, te equivocaste de orden, qué sé yo, piden otra, este, o a veces, por ejemplo, no le llevas el refresco, le llevaste el refresco de otro, se la toman con soda, o sea, lo toman tranquilo, pero hay otros que sí son quisquillosos. Entonces, de ahí no te queda otra que pedirle excusa y en nombre de Dios esperar que el golpe no sea tan fuerte. Una calificación sale. El problema es cuando el cliente puede molestarse tanto que te reporte. Allí sí la cosa se pone un poquito más delicada. Pero como te dije al principio, si somos más cuidadosos al momento de recoger la orden, si somos más cuidadosos en verificar con el restaurante, si hacemos doble chequeo, si usamos lo que nos dan las aplicaciones para chequear bien, para estar seguro de que la orden es la correcta, estos errores cada vez deberían ser menores. Siempre pasan, pero deberían ser menores. Y de cada error, recuerda que lo importante es que se aprende. Entonces, toma en cuenta ese error que cometiste, qué pasó, para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer. Eso es lo principal. O sea, tener errores es común o se puede. Ahora, si ese error, cuando cometimos ese error, no nos dejó ninguna enseñanza, no aprendimos nada, ahí sí la cosa está grave y el problema somos nosotros. Y recuerda siempre pendiente de los detalles para que prestes el mejor servicio posible. Te va a pasar, te puede pasar, pero lo ideal es que no te pase frecuente y si te pasa, sepas cómo manejarlo. Entonces, pendiente, full chequeo en el restaurante, comunicación con el cliente, comunicación con soporte y sobre todo afrontar el error que puede haber pasado, sea culpa tuya o del restaurante, y hacérselo saber al cliente para ver de qué forma pudiera nuestra nota no verse afectada, nuestra calificación no verse afectada. Espero que estos breves consejos te hayan servido. Gracias por seguirme, recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.